Continente de culturas. Podemos bajar la cortina. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Ojo con los Medios. El único programa de la televisión nacional y mundial interplanetaria también. Vamos a decir cualquier barbaridad total. Nadie nos sintoniza a esta hora, que trata sobre los medios de comunicación y algunas otras cuestiones que vienen de la mano con ella. Y cuando no hablamos de los medios de comunicación, podemos darnos el lujo, el tupé de tocar otros temas importantes, como lo vamos a hacer hoy día junto a la licenciada Cecilia Merchán, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Cecilia? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por mucho la invitación, gusto. muchas gracias. Bienvenida. Por supuesto que ya nos saludamos antes, pero como esto es televisión y es todo mentira, hacemos la parafernalia que corresponde al aire para que usted nos vea educados y como gente que estudió en grandes instituciones del mundo. ¿Cómo le va, doctor? Bien, comandante, ¿usted? ¿A dónde estudió usted de las escuelas más prestigiosas del mundo? En Harvard. En Harvard. En Connecticut. Está bueno porque queda bien Suena decir bien. Connecticut. Suena bien. No sé. Vio que No, siempre mentira, mentira. Mentira, todo mentira. Pero veo lo nuestro no necesita hacer un estudio, es un oficio, así que no hace falta estudiarlo. Con ejercerlo. Es verdad eso, el periodismo no es algo No es científico. una profesión. Cualquiera puede ser periodista, puede ser médico, abogado, de hecho muchísimos médicos, abogados, ingenieros, periodistas no conozco. Ismael Cala es periodista, así que imagínese, puede ser cualquiera. No sea falta de los respetos con nuestros amigos de Atlanta. Un saludo a CNN, que también reprisa nuestro programa entre las 4 y las 5 de la mañana. Un abrazo muy grande a ellos, siempre los queremos mucho. Saludo siempre a la misión militar de la Embajada de Estados Unidos, como siempre lo hacemos. Un beso grande. Si me informan, por favor, cómo anda nuestro amigo Peter Brennan, si llegó a Bolivia o no, se los vamos a agradecer. Discúlpeme, Cecilia, acá tenemos una batalla cultural, dialéctica y mediática con nuestros amigos gringolandis. Usted me va a disculpar, pero siempre nos siguen muy de cerca, así que les prestamos atención. ¿Pero qué creen ustedes que son los únicos que tienen esa batalla campal? ¿Usted también tiene esa batalla? Por supuesto, entonces, claro. Somos amigos, somos cuates, somos panas y estamos en la misma vereda. Tenemos la misma camiseta salvaje y contestataria entonces. Cecilia les informa a todos, está aquí en Bolivia y en la ciudad de La Paz para el primer encuentro de cooperación internacional. Disculpen que lo lea, pero no me lo voy a correr todo de memoria. Primer encuentro de cooperación internacional entre Bolivia y Argentina en el marco del proyecto FOAR, fortalecimiento al marco normativo de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas. Y además, Cecilia es la coordinadora ejecutiva contra la trata de personas, que está en el marco del Ministerio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina, que sería un símil al Ministerio de la Presidencia aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, ¿usted es amiga de nuestra comandanta Cristina? Muy amiga. Muy amiga, bien. Acá es una de nuestras ídolas. Por supuesto, claro. La seguimos muy de cerca porque aquí, hablando en serio, Cecilia, tratamos mucho la temática internacional y obviamente seguimos muy de cerca los discursos de Cristina y de todos nuestros presidentes nuestroamericanos. Claro. Cecilia, cuéntenos un poco entonces, más allá de la presentación formal que acabamos de hacer, ¿qué está haciendo acá en Bolivia y de qué trata este encuentro? Bueno, fíjate que estás hablando de toda la realidad latinoamericana, bueno, un poco en broma si Cristina es mi amiga o no. Lo cierto es que todos nuestros países latinoamericanos durante todo este tiempo lo que hemos hecho fue avanzar de una manera increíble en los derechos humanos, en la ampliación de derechos, en la capacidad de vernos como seres humanos íntegros a la totalidad del pueblo, ¿no? Me parece que eso es como lo que nos marca esta etapa, este tiempo
tan rico que estamos viviendo en Latinoamérica. La trata de personas es justamente uno de los, dentro de lo que es el crimen organizado, es uno de los delitos más perversos, porque pensemos que la trata de personas mueve la misma cantidad de dinero a nivel mundial que la venta de armas y la venta de drogas. La diferencia es que lo que se compra y se vende en la trata son personas, seres humanos que son entendidos como mercancías. En estos últimos años en nuestros países tuvimos avances, como te decía, significativos en un montón de cuestiones que hacen a los derechos, y uno de esos temas en los que hemos avanzado es en las legislaciones en cuanto a la trata y tráfico de personas con fines de explotación, tanto sexual como laboral y otros fines también. Lo que estamos haciendo ahora justamente es poder compartir toda la experiencia que la Argentina viene llevando adelante en estos últimos años, fundamentalmente desde el año 2008, que fue cuando nosotros tuvimos nuestra primera ley en contra de la trata, ver todas las acciones que se desplegaron desde distintos ámbitos del Estado, incluso poder revisar la experiencia que estamos haciendo actualmente desde el Comité Ejecutivo contra la Trata, que unifica a 4 ministerios, y poder compartir la experiencia que se inicia con el Consejo Plurinacional contra la Trata en Bolivia, que unifica también a varios ministerios. Entonces lo que estamos haciendo ahora, durante toda esta semana, es un trabajo articulado y coordinado con todos los ministerios, con todas las organizaciones que conforman el Consejo Plurinacional de Bolivia en contra de la trata, para ver qué acciones y de qué manera vamos a trabajar de aquí a 2 años en un plan de trabajo que se enmarca en lo que sería la cooperación sur-sur, ¿no? Es la cooperación que se da a través de los países hermanos. Cecilia, nosotros aquí trabajamos sobre todo en temáticas de política, ¿no? Internacional, y estamos alejados un poco de los temas de derechos humanos y, bueno, muchísimas otras cuestiones que realmente no tocamos en este espacio. ¿Los medios de comunicación ayudan a concientizar sobre la trata de personas, o es un tema, porque a mí me da la impresión de que se habla poco de esto? Yo quisiera corregirte en algo, porque vos decís, y como comunicador, me parece que hay que reflexionar justamente, decir, bueno, nosotros hablamos de temas de política y por otro lado no hablamos de otros temas. La trata, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas, son temas de un nivel político. Entonces también es como, me parece importante poder ponerlos en ese lugar, porque es también elevarlos al nivel que tienen, porque si las grandes políticas, las grandes discusiones políticas no se ven después en la vida cotidiana de las personas, eso no tiene después un sentido claro. Entonces creo que es bueno poder unificar estos temas. Yo, además de ser todas estas cosas que ustedes dijeron, soy comunicadora social, soy licenciada en comunicación social, así que te podrás imaginar el nivel de análisis que puedo y que hago constantemente de lo que los medios de comunicación refieren de estos temas. Yo creo que no ayudan en general los medios de comunicación en poder instalar los cambios que se van dando en toda Latinoamérica respecto de los derechos de las mujeres, los derechos a la diversidad, a las diversidades étnicas, a las diferencias, a la diversidad sexual, culturales. Creo que no ayudan, que por el contrario lo que hacen los medios de comunicación es los grandes medios, ¿no? Es reforzar las ideas que ya tenemos de algunos temas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la trata con fines de explotación sexual, que tiene como características justamente que exista una red delictiva que tiene varios pasos de reclutamiento, de traslado, de explotación, etcétera, que tiene connivencia con distintos espacios del poder, porque si no, no podría existir, pero además no existiría de ninguna manera si no hubiera una sociedad completa que piensa que las mujeres pueden ser una mercancía sexual, que pueden ser compradas y vendidas, ¿no? Que pueden ser simplemente un objeto. Y si uno prende la televisión y ve la cantidad de programas, por lo menos en mi país no he podido ver mucho de lo que ocurre en Bolivia, pero en mi país, ustedes ven Tinelli, por ejemplo, acá, y se ve mucho, y ahí las mujeres aparecemos justamente como un objeto de uso, ¿no? Y creo que eso ayuda a reforzar la idea errada, equivocada, de que los hombres pueden tomar ese objeto y apropiarse de ese objeto, ¿no?
Entonces, bueno, son cosas que hay que modificar. ¿Y por qué no ayudamos? ¿Por falta de conciencia o porque hay grandes intereses detrás de la trata de personas y entonces esos intereses no se pueden tocar? Por un lado hay claramente intereses, obviamente mueve muchísimo dinero. De hecho, en nuestro país la presidenta, una de las cosas interesantes y de alto voltaje político, como todos los que hace, fue prohibir los clasificados, no sé si le llaman clasificados aquí, Sí, donde se ofrece trabajo, donde se ofrecen distintas o venta de casas. En nuestro país los diarios tenían toda una sección que era oferta de sexo, ¿no? Gente que ofrecía a otras personas para ser prostituidas. Bueno, eso se prohibió y la verdad que fue muy interesante, incluso se generó hasta un ámbito de monitoreo para ver qué sucede en todos los medios. En algunos eso generaba muchísimo dinero. Imagínate, cuando la presidenta dijo esto, pusieron el grito en el cielo los grupos económicos mediáticos como el grupo Clarín, que tiene un ingreso de dinero, obviamente también desde este espacio de la parte de las redes de la trata. Luego creo que hay una parte muy importante que es por desconocimiento y que ahí tenemos que trabajar, porque tenemos que trabajar sobre ideas o sobre temas que no se encuentran fuera de lo que somos el pueblo. No es que, bueno, el enemigo, los fondos buitres. Está clarísimo que los fondos buitres son un enemigo del pueblo latinoamericano, pero el machismo también es un enemigo del pueblo, sin embargo lo tenemos adentro nuestro, no está fuera de nosotros. Entonces hay que hacer un trabajo con los medios, con el conjunto de las organizaciones, con toda la sociedad y por supuesto con el conjunto de los ámbitos del Estado. Doctor. En el caso, por ejemplo, de las cuestiones de frontera, que son una zona álgida donde el tráfico se da, hay mafias que participan de esto. Ahora se ha dado en Estados Unidos en los últimos años, ha expulsado a cerca de 2 millones de inmigrantes por cuestiones de papeles supuestamente, pero se ha dado un fenómeno de niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres son expulsados, o ahora muchísimos casos, cerca de 500.000, de niños que cruzan solos las fronteras desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. ¿Cómo se trabaja con ese componente tan crítico donde, digamos, la vulnerabilidad es altísima? Creo que todas las políticas migratorias cerradas, como esta que vos contás, que sucede en Estados Unidos, sucede en varios países de Europa, son las políticas que más promueven en definitiva la trata y tráfico de personas. Nosotros consideramos en la Argentina que tiene que ser toda la cuestión migratoria tiene que ser muy abierta, ¿no? Nosotros consideramos en nuestro país que si una persona quiere vivir en nuestro país, tiene que tener todas las posibilidades para que eso suceda. Ni hablar si son hermanos y hermanas latinoamericanos. O sea, nosotros tenemos que tener la opción clara para cualquier ciudadano o ciudadana del mundo si quiere radicarse a vivir en la Argentina. La cuestión de la frontera también tiene que ver con una cuestión hasta cultural o de conocimiento. Para nosotros es un honor que circulen por nuestras fronteras millones de personas, que haya muchísimos bolivianos y bolivianas que viven en nuestro país. Lo que sí tenemos que revisar es algunas prácticas, no solamente controles, que tienen que ver a ver si vos podés, no podés, sino con qué ojo estamos viendo, cuál es la mirada que hacemos respecto de las situaciones de trata. Si nosotros no tenemos conciencia en las fronteras de todo lo que esto significa, va a ser muy fácil que las personas sean engañadas para ser trasladadas, para ser explotadas. O sea, porque justamente la trata lo que hace es el engañar. Es muy raro que venga por medio del rapto, ¿no? Lo más lógico, con ofertas jugosas de trabajo. Le ofrecen a una persona que trasladándose 1000 kilómetros va a tener un trabajo que le va a cambiar la vida y termina siendo explotada laboralmente o sexualmente. Lo que necesitamos son controles y una mirada de la frontera muy unificada, tanto en la frontera boliviana como en la parte argentina. Esa es parte de la tarea que seguramente vamos a iniciar en este proyecto. Por ejemplo, Bolivia hace trabajo en la frontera, en la parte boliviana, y la parte argentina no se entera de lo que se hizo del otro lado, y viceversa.
Creo que poder trabajar todos juntos, unificadamente, es parte del desafío. Y esto es cómo revisar o cómo orientar la mirada de nuestra fuerza de seguridad, de nuestras políticas migratorias, de los agentes de migración, cómo alertar a la población también. Porque hay cosas, en nuestra experiencia en la Argentina es muy fuerte en este sentido. Hay cuestiones que si la sociedad no sabe de qué se trata, no cambian nunca. Podemos tener una política determinada, muy clara. En nuestro país tuvimos una ley en contra de la venta de prostitución ajena y en contra de la trata sexual, que tiene 100 años. Y sin embargo, como nadie sabía que eso sucedía, había fallos que dejaban libres a todos los proxenetas, a todos los que hacían esta situación, los traficantes, y nadie se enteraba. Cuando sucedió un fallo luego de que la sociedad conoce de qué se trata y deja libre a todos estos delincuentes, la sociedad pone el grito en el cielo, y es entonces cuando la justicia tiene que revisar lo que ahí está sucediendo. Si en la frontera nosotros tenemos preparada a toda la sociedad, tanto la población argentina como la población boliviana, para estar alertas en casos de engaño, para estar alertas en cómo puede darse, en poner el ojo, qué pasa cuando hay niños, cuando hay niñas, qué pasa cuando toda una familia está apareciendo, cuando es dudosa, digamos, la situación. Bueno, hay un montón de cuestiones que tenemos que revisar en la frontera y que tenemos que hacerlo en conjunto. Y como la trata es un delito que tiene tantas complejidades, que por un lado tiene que ser perseguido, pero por otro lado tenemos que ver a las personas que son víctimas o posibles víctimas, necesitamos atacarlo desde todos esos ángulos y en el mismo momento, ¿no? Entonces eso deberíamos hacer ahí. Cecilia, te propongo que hagamos una pausa y al regreso nos cuentes qué pasa en torno a la trata de personas entre Bolivia y la Argentina, porque hay mucha gente que va a trabajar desde Bolivia engañadas a la Argentina, que son explotados allí, los famosos talleres de costura. También hay casos de bolivianos que son explotados por sus propios connacionales dentro de la República Argentina. No sé si tendremos algunas cifras para poner a consideración de la opinión pública. Hacemos un corte aquí en Ojo con los Medios. Estamos charlando con Cecilia Merchán. Ella es coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas, que depende de la jefatura de gabinete del gobierno argentino. Como decía el doctor hace un rato, lo que vendría a ser aquí una instancia que depende del Ministerio de la Presidencia. Esto es Ojo con los Medios, no te muevas de ahí, ya regresamos para continuar con la charla. Por lo que aquí seguimos charlando en Ojo con los Medios, hoy una temática poco habitual, trata y tráfico de personas. Yo le preguntaba a Cecilia Merchán qué está pasando entre Argentina y Bolivia. Agregaría algo. ¿Cómo operan estos grupos? Yo soy un campesino del norte de Potosí. ¿Cómo me convencen de irme a Argentina diciéndome que voy a ganar tanto dinero y termino explotado en un taller de costura de flores en Buenos Aires? Bueno, esto creo que vos adelantabas algo anteriormente. Como te decía, el engaño viene muchas veces por personas hasta cercanas, ¿no? O que te generan cierta confianza. Mucha gente va sabiendo que va a trabajar en un taller textil, sí, o sabiendo que va a trabajar en una quinta en Argentina, pero con una promesa de trabajo totalmente diferente a lo que después se encuentra en la Argentina. Condiciones, la cantidad de horas que trabaja, las condiciones de salubridad, dónde vive, cómo vive, ¿no? O sea, bueno, qué hacen los niños, cuál es la situación en general donde se empiezan a violentar absolutamente esos derechos. Entonces, en principio, perdón, esto se empieza la ramificación de esto o el contacto es de persona a persona, no es que leo en el diario, vaya a la Argentina No, exacto, puede suceder. Hay ofertas que se dan a través del diario, hay ofertas que se dan de manera personal. En general lo que estamos pudiendo ver en este momento en la Argentina es que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas bolivianos que llegan y terminan siendo víctimas de esta explotación, llegan de la mano de otro boliviano, que muchas veces también fue víctima de esta explotación anteriormente. Que por eso también hay que ver, digamos, cómo se fue dando toda la situación, cómo
cómo se llegó a ese proceso, pero muchas veces son bolivianos que llegan en condiciones muy también de precariedad, incluso de explotación extrema, y que después ocupan otro rol dentro de la red, que es captar a otros hermanos o hermanas, a gente de su país. ¿Y en Bolivia hay alguna zona de mayor influencia? Por ejemplo, estos grupos, ¿está tipificados si son sectores rurales, urbanos? Hay sectores rurales, hay la explotación de ciudadanos y ciudadanas bolivianos en la Argentina se da fundamentalmente en las zonas de quintas, en zonas rurales, pero fundamentalmente de quintas, donde hay frutas, de verduras, y también en los talleres textiles. Entonces se va dando son distintos circuitos también dentro del propio país. ¿Y cómo opera el gobierno argentino para...? El gobierno argentino tiene una política de trabajo intenso en contra de la trata. Nosotros tenemos desde el Ministerio de Justicia con una oficina de rescate, el Ministerio de Seguridad con la Fuerza de Seguridad Nacional formadas para incidir en el delito. Tenemos el Ministerio de Desarrollo Social trabajando muy fuerte todo lo que tiene que ver con la asistencia, el Ministerio de Trabajo que también articuladamente trabaja esto, un Ministerio Público Fiscal que lleva adelante desde el año 2008 justamente una cantidad de acciones, investigaciones en toda esta dirección. En todos estos años, desde el 2008 a esta parte, en la Argentina han sido rescatadas 6.614 personas de las redes de explotación, tanto sexual como laboral. La mitad sería de explotación sexual, la otra mitad de laboral. Dentro de esto, esto es las personas que fueron rescatadas de esas redes. Hay una cantidad de acciones ya judiciales, hay mucha gente que ya está imputada, que efectivamente hay procesos dentro de la justicia que han avanzado, que eso era uno de los problemas y sigue siendo la lentitud de la justicia en poder avanzar en judicializar estos casos, en perseguir este delito. Pero el accionar de la Argentina en este sentido es muy fuerte. O sea, tenemos una política en contra de la trata ya desde hace muchos años, realmente de combate del delito y de asistencia a las víctimas, ¿no? Y de prevención. ¿Y qué significa que me rescatan? Me sacan del lugar donde estoy confinado, digamos, de alguna manera, y después el Estado, ¿qué otra acción toma? ¿Me brinda algún paraguas? Hay muchas acciones que se brindan a esas personas, ¿no? Por ejemplo, la primera cuestión es ver si está regularizada su situación de identidad, si tienen su documento, es una de las primeras acciones. La otra es brindarle un refugio en la medida en que esa persona quiera estar en ese refugio, brindarle todas las alternativas que tiene el Estado para personas que están en una situación de vulneración de derechos. Nosotros tenemos distintos programas del Estado que tienen que ver con paliar la situación de desocupación, con avanzar en los derechos de las madres, por ejemplo, que tienen niños. O sea, bueno, una cantidad de acciones que inmediatamente se ponen a disposición de estas personas. Y por otro lado, también algunos elementos que tienen que ver con el acceso a poder tener ropa, a poder tener una cierta autonomía hasta que se pueda readecuar su propia vida en otras circunstancias. Déjeme una más, doctor. ¿Y se puede hacer alguna estadística del número de personas que están bajo bolivianas en este régimen de explotación? No sé, ¿en un censo de alguna manera se identifica? ¿Existe algún número aproximado, alguna estimación? Lo que tenemos, y me parece que es bien importante, es que las personas rescatadas de origen boliviano en la Argentina han sido 1.288 personas, de las cuales solo 33 fueron para la explotación sexual y todas las demás para la explotación laboral. Me parece que ese es un dato que es el dato más certero, porque después cuántas personas están siendo explotadas es imposible porque justamente se trata de una cuestión absolutamente ilegal. Nosotros cada vez que se logra identificar un espacio, sea por una denuncia o sea por una investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal, sea por nuestras propias fuerzas de seguridad que están viendo que se está dando una situación de estas características, u otros organismos del Estado, hay un montón de organismos que fiscalizan distintas situaciones. Cada vez que sucede
se identifica un espacio de explotación, inmediatamente actúa el Estado argentino. Una más cortita. Dijiste hay 6.000 y pico de personas rescatadas. De ellas 1.600 eran ciudadanos y ciudadanas bolivianas. 1.200. 1.200. 1.280. ¿Y el resto, mayoritariamente argentinos? O... Hay argentinos, paraguayos, hay peruanos y peruanas, dominicanas, chinas, personas chinas. Hay de distintas nacionalidades, pero fundamentalmente hay bolivianas, ciudadanas y ciudadanos bolivianos, paraguayos, dominicanos y chinos, esas digamos, son como las comunidades peruanas, más exactamente. explotadas, digamos. Y la Argentina también, obviamente, que está dentro de los números más altos. Y supranacionalmente, ¿cómo se coordina para prevenir que estas mafias operen, que puedan trasladar a ciudadanos mediante engaño a otros países para ser explotados de diversa manera? Hay muchísimas acciones que se llevan adelante desde el ámbito del Mercosur. Por ejemplo, la reunión especializada de la mujer del Mercosur generó toda una campaña para todo el Mercosur de justamente de prevención en aeropuertos, en estaciones de colectivo, de buses, donde se puede justamente prevenir, ver. Allí se identifican números de teléfonos donde la gente puede llamar en el caso de estar en una situación de tránsito para ser explotada. También hay reuniones específicas de seguridad del Mercosur que abordan también desde la perspectiva de las fuerzas de seguridad, digamos, cómo trabajar el tema de la trata. En migraciones, yo creo que en el ámbito de Mercosur se van dando en distintas áreas muchísimas acciones que desde distintos ángulos se ven desde una visión mucho más integral que país por país, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Y por ejemplo, el ciudadano, en este caso los 1.288 ciudadanos bolivianos que fueron rescatados de la trata, después, ¿cómo se opera con el gobierno de Bolivia? ¿O se opera solamente a nivel personal con esa persona, si esa persona quiere regresar? Nosotros, como decíamos al principio, cualquier persona que es rescatada de una red de trata tiene todas las opciones abiertas para quedarse en el país, en la provincia donde estaba, mudarse a otra provincia o retornar a su país. Ante cualquiera de esas opciones, el Estado argentino tiene que dar una respuesta. Si el ciudadano o ciudadana quiere retornar a su país, el Estado argentino articula con el consulado, con la embajada, para que todo se pueda llevar adelante de una manera más articulada. De hecho, parte del trabajo que vamos a desplegar seguramente en estos días es poder trazarnos un plan que fortalezca estas acciones que ya se vienen dando desde hace mucho tiempo. De hecho, el área de desarrollo social que lleva adelante a nivel nacional en nuestro país el retorno de las víctimas que quieren volver a su lugar de origen, tiene una aceitadísima relación con los consulados, con el consulado y con la embajada boliviana. Para poder subsanar, digamos, Exactamente, para poder subsanar. De hecho, el Estado argentino tiene la obligación de que esa persona vuelva a su lugar si esa persona lo desea. Pero trabajar en conjunto entre los dos países es un tema fundamental, no solo para el retorno, sino para la continuidad y la reinserción de esa persona en su lugar de origen, en este caso Bolivia. Cecilia, muchas gracias. Estás aquí entonces para un encuentro de cooperación internacional en este sentido, representando al gobierno argentino. De la contraparte boliviana, ¿quién participa? Quería decir eso, que me parecía muy importante. La contraparte boliviana es particularmente el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno, pero ellos articulando a una cantidad de organismos, a otros ministerios, no los quiero terminar de nombrar porque seguro que me voy a olvidar de alguno, pero educación, salud, trabajo y así podemos seguir, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo. Hemos trabajado en conjunto con la convocatoria hecha por estos dos ministerios, el de Justicia y el de Gobierno, que realmente están haciendo un trabajo muy bueno para convocar incluso hasta organizaciones, distintos espacios que tienen que ver con la conformación del Consejo Plurinacional contra la Trata en Bolivia. Muchísimas gracias. ¿Cómo está la comunidad, hablando genéricamente, boliviana en Argentina? Bueno, para mí es una comunidad muy hermosa, es muy grande, es una comunidad que
que tiene, digamos, como una riqueza, un aporte cultural muy interesante en nuestro país. Hablábamos hoy con el embajador de Argentina, Ariel Basteiro, de que en Buenos Aires es una de las comunidades más grandes, pero también en mi provincia, en Córdoba, es una comunidad enorme que va instalando su propia cultura de una manera muy rica también, y nosotros también vamos adaptando esa cultura y vamos mezclándonos, y me parece que esto es muy, muy interesante. Y así como tenemos estas situaciones de trata, que son altamente complejas y que las tenemos con otros países hermanos, también tenemos una cantidad de acciones dentro de la Argentina con la comunidad boliviana que son riquísimas. Entre otras cosas, por ejemplo, logramos que Juana Zurduy, que es una heroína que nosotras tomamos como propia, porque efectivamente es una heroína de la Patria Grande, tenga una imagen en uno de los billetes de circulación en la Argentina. ¿Y qué pasó? Porque Cristina quería sacar a Cristóbal Colón. Ya estamos ahí, ya Cristóbal Colón ya sale de la Casa Rosada y ya pronto va a estar en ese lugar la figura, el monumento de Juana Zurduy. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque significa rescatar lo mejor de nuestra historia, además significa rescatar a las mujeres de nuestra historia que son mucho más olvidadas. Hoy tuvimos una reunión con la organización de mujeres Juana Zurduy y decíamos con ella, ojalá que ellas también puedan participar el día que pongamos el monumento y que nosotras con mucho orgullo podamos estar. Juana Zurduy, que, corríjanme si me equivoco, también fue declarada como generala del ejército argentino. Exactamente. Por Manuel Belgrano. No, por la presidenta. Post-mortem. Pero Manuel Belgrano la citaba. No, Cristina. Cristina fue. Le dio rango Manuel Belgrano y la presidenta le dio el más alto rango militar post-mortem. Belgrano le dio coronela, ¿o no? Exactamente, Belgrano le dio coronela y la presidenta le dio la de tenienta. Belgrano, claro, al enterarse de, por ejemplo, el caso de las heroínas de la coronilla en la zona de Cochabamba, y tanto a ella como a Juana Zurduy le daba vivas cada noche el ejército auxiliar argentino en honor a ellas. Exacto. Y nosotras en la Argentina somos un montón de mujeres que nos llamamos las Juanas. Ah, muy bien. Porque nosotras creemos que justamente recuperarla a ella y en su nombre poder decir acá estamos presentes también, nosotros también queremos ser parte de esta historia y además retomar la historia de estas mujeres que dejaron todo, que hicieron todo por la Patria Grande, que además murieron pobres, que no buscaron un reconocimiento y que además de dejar todo, digamos, sus propios hijos y sus propias comodidades, seguramente la historia les había preparado, yo pienso andar con miriñaques, tocar el piano, de tertulias, y sin embargo ella tomó otra decisión y creo que romper con esa idea de mujer que había para ella y terminar coordinando ese ejército de desarrapados y de mujeres contra el ejército más poderoso del mundo, que era el ejército español. Yo creo que para nosotros es un honor y que hoy podamos decir las bolivianas, las argentinas, todas somos Juanas, es para mí un orgullo así como enorme también. Todo eso también lo hacemos con las bolivianas allá y las bolivianas acá. Buenísimo, buenísimo. Repasamos, creo, sobre el final algunas cositas que están pasando, que tal vez tampoco están tan presentes en las agendas políticas diarias, pero que también son en los hechos simbólicos muy importantes de resaltar y que marcan ese momento histórico de unidad que no se había visto en toda nuestra historia desde la independencia de la colonia española hasta nuestros días. Estamos viviendo un momento histórico muy importante. La presencia de Cecilia acá también marca de alguna manera eso, y te comento también que la líder de las mujeres campesinas aquí en Bolivia también se llama Juana. No sé si será en homenaje a Juana Zurduy, pero le mandamos un abrazo si nos está viendo a Juanita Anzieta, que también es una mujer luchadora. Increíble. ¿Y usted ha conocido el Trópico de Cochabamba? No. Yo le recomiendo muy personalmente que se movilice en algún momento que puedas. No será en este viaje. En esta oportunidad va a ser complejo, pero seguramente en otra oportunidad. No va a faltar oportunidad, y a mí me parece que es muy importante para quienes venimos de otros países que podamos conocer la matriz combativa de mujeres y hombres en el movimiento de campesinos del Trópico de Cochabamba. Es
realmente hay una conciencia combativa allí y desatada nada más y nada menos que por la presencia directa de Estados Unidos y de la DEA durante la década del 80 y del 90 del siglo pasado. Eso, nosotros hemos viajado bastante para allá y siempre nos llama mucho la atención. Gracias a Cecilia Merchán por acompañarnos en la emisión de hoy. Les repito que ella actualmente se desempeña como coordinadora del Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata de personas, que depende de lo que vendría a ser del Ministerio de la Presidencia en la República Argentina. También, por favor, Cecilia, te hacemos llegar nuestro más cordial saludo a nuestra querida comandanta Cristina, deseándole los mejores deseos. Estuvo hace muy poquito aquí en Santa Cruz de la Sierra. Claro. Muchas gracias. No sé si tenés algún mensaje de despedida para Bolivia. Bueno, no, simplemente que para nosotras es un placer poder estar pensando este tiempo justamente como latinoamericanas y como latinoamericanos. Para mí eso es de una riqueza que, como vos decías hace un rato, es muy lindo poder vivir este tiempo y tenemos que vivirlo con intensidad, con alegría, aún cuando abordamos temas que sabemos que son sumamente complejos, que son difíciles y que tenemos que focalizarnos para resolverlo, como es el tema de la trata. Pero poder articularnos, ser parte de lo mismo, de la misma historia, cada uno con lo que es, con lo que trae, y que podamos recuperarnos de ese lugar, me parece que es algo único y que tenemos que saber vivirlo y aprovecharlo. Tener los presidentes que tenemos cada vez más parecidos a sus pueblos, me parece que es único. ¿Y somos conscientes, doctor, de ese tiempo que vivimos? Porque es difícil tomar conciencia de algo que uno vive en el mismo momento, ¿no? No, creo nos vamos a dar cuenta en unos años, porque hemos tenido desde la llegada del comandante Hugo Chávez en el 99 a la presidencia de Venezuela, una conjunción de presidentes que, como decía Cecilia, muy parecidos a sus pueblos, que nunca antes en 200 años de vida independiente en América Latina habíamos tenido. Nunca tantos presidentes, con sus matices, pero con una idea de progreso y justicia social, juntos en la misma época y creando además organizaciones antiimperialistas, anticolonialistas, como la CELAC, como la UNASUR. Eso me parece que ese sueño de los libertadores, visto 200 años después, no nos tenemos que olvidar, y por eso no nos tenemos que olvidar lo que pasó hace 15 años atrás, antes que vinieran los procesos de cambio, lo que fueron los tiempos neoliberales, los tiempos de la dictadura. Por eso hay que tenerlos presentes y estar machacando todo el tiempo sobre qué nos pasó antes para no repetirlo. Y además sentir este orgullo del tiempo en el que estamos y saber que los enemigos son muy poderosos también. Estamos afrontando la situación de los fondos buitres, afrontamos situaciones de golpes blandos, de golpes duros en toda Latinoamérica, y creo que si bien no nos podemos dar cuenta del proceso que vivimos a fondo, también tenemos que tratar de reforzar esta idea de que estos tiempos, digamos, tienen que no solamente unificarnos para poder vivir mejor en este tiempo, sino para poder profundizarlo y enfrentar los grandes enemigos de Latinoamérica y del pueblo. Creo que tenemos que justamente profundizar todo esto, ¿no? Y ser conscientes de lo que estamos viviendo, que tiene toda la riqueza y toda la complejidad de este tiempo, ¿no? Cecilia Merchán, muchas gracias. Cuando quieras, estamos por aquí pendientes. Muchas gracias. Gracias. Ahí está, esto es Ojo con los Medios. Hacemos aquí un breve cortecingo y vos no te pierdas el próximo y último bloque de la emisión de hoy. Ya regresamos. Había ya la televisión, un continente de culturas. No sé muy bien sobre qué pierna bailó, a veces me agarra. Acá estamos para el último bloque de la emisión de hoy. Le paso a relatar una noticia fresquita, doctor. Senado de Uruguay aprueba el ingreso pleno de Bolivia al Mercosur. Importante, Bolivia ingresa al Mercosur y obviamente para consolidar o para confirmar este ingreso hace falta que todos los senados de los países miembros aprueben el ingreso de Bolivia. Hoy lo hizo el Senado boliviano. Recuerde que durante... Uruguayo. Recuerde que durante muchos años el Senado paraguayo frenó el ingreso de Venezuela y el brasilero
Fue un bardo, fue muy difícil, muy complicado lograr Fue realmente la posición del Senado brasileño y paraguayo contra la República Bolivariana de Venezuela fue durísimo. Hubo que hacer mucho esfuerzo y en el caso de Paraguay se terminó dando cuando con el golpe de Estado contra Fernando Lugo, y ahí en una jugada de ajedrez el resto de los países del Mercosur decidieron, bueno, ahora entra Venezuela, y ahora el presidente Cartés impulsó que se diera el pleno derecho a Venezuela. Al final, ¿qué pasó? Salió una información estos días del expresidente golpista Federico Franco, admitiendo que había sido un montaje la masacre de Curuguaití, ¿es? Sí. Curuguaití, que generó después la destitución entre gallos y medianoche del presidente Lugo. ¿Usted repasó esa información? ¿Le pareció veraz? Me pareció, a ver, la declaración no me terminó de convencer en cuanto a que el expresidente Franco haya dicho que fue completamente fraguado el evento. Recordemos que en ese momento un grupo de campesinos tomó un campo que pertenecía a un hacendado del Partido Colorado de apellido Riquelme. Hubo un supuesto enfrentamiento con la policía que derivó en 17 muertos entre policías y campesinos. Esto derivó en un juicio de responsabilidades contra el expresidente Lugo muy veloz, que tenía muy poca presencia en el Parlamento paraguayo. En 2 horas quedó destituido y lo reemplazó justamente su vicepresidente, quien hace hoy estas declaraciones. Hay un solo textual que dice que ese evento fue fraguado y preparado, pero es un textual muy corto, y después los otros textuales hablan de que nunca tendría que haber pasado, de que ese fue un evento extraño, es decir, da a entender entre líneas que ese evento pudo haber sido preparado por el Partido Colorado, pero yo creo que también hubo ahí una complicidad del Partido Liberal Radical Auténtico, justamente del vicepresidente Franco. Justamente ahí vamos a repasar, por favor, Wilson, a pantalla completa algunos de los titulares sobre este caso que fueron remitidos por medios de comunicación. Paraguay. Franco admite que fue fraguada la masacre de Curuguaití, que, como les decíamos, hubo una emboscada policial a un grupo de campesinos, se registraron muertos en ambos bandos, y ese caso generó, esa masacre, la destitución de Fernando Lugo, un presidente muy moderado, pero sin embargo muy molesto para la oligarquía paraguaya, que le encontraron esta excusa y se lo sacaron. Ahora, aparentemente, 2 años después, el presidente que lo sustituyó era su vicepresidente, era de otro partido, Federico Franco, parece que admitió que fue fraguada la masacre. Remitíamos el titular en ese sentido. Fue prácticamente la presencia de Lugo y luego de su vicepresidente como presidente en ese periodo de 5 años, fue prácticamente una falla en el sistema paraguayo. Toda la vida gobernó el Partido Colorado, nunca había gobernado. Y ahora volvió. Y ahora volvió de la mano de Cartés, digamos, una verdadera maquinaria electoral, política y territorial. O ganamos por los votos, o si perdemos te montamos una operación y te sacamos del poder. De onda, la oligarquía paraguaya es dura. Hablamos de los fondos buitres, que también obviamente responden a los mismos intereses de los poderosos de siempre. ¿Qué es el material que tenemos? Hoy habló Sacha Llorenti como presidente de G77, hubo reunión en Nueva York en sede de la ONU y se tocó el tema de fondos buitres. Bolivia le ofreció a la Argentina tratar este tema. Vamos a ver qué decía entonces hace un ratito nada más el embajador boliviano ante la ONU. El tema de hoy es la reestructuración de la deuda soberana y el caso de la Argentina. Quiero llamar a la atención del grupo sobre este tema en relación con la recientemente aprobada Declaración de Santa Cruz. Nuestras jefes y nuestros jefes de Estado y de Gobierno, en la cumbre realizada hace pocos días en Santa Cruz, han tocado este tema en particular. Y en relación con la deuda, nuestros jefes de Estado han
considerado que estas pueden ser costosas y perturbadoras. La crisis de la deuda está afectando profundamente a los países en desarrollo y los que están muy endeudados no pueden regresar a la senda del crecimiento sin asistencia internacional. En este contexto, nuestros jefes de Estado han expresado con mucha preocupación, se han referido a las actividades de los fondos buitre. Estos fondos que plantean un peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda. Por consiguiente, es importante no permitir que los fondos buitre paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo y mucho menos que priven a los estados de su derecho a proteger a su pueblo conforme al derecho internacional. Distinguidas embajadoras y distinguidos embajadores, hoy en día vemos como una necesidad urgente que la comunidad internacional examine diferentes opciones para establecer un mecanismo internacional de solución del problema de la deuda externa que sea eficaz, equitativo, duradero, independiente y orientado al desarrollo. Es por ello que, como parte de esta necesidad, vimos por conveniente exhortar a todos los países a que promuevan los debates que se celebran en el seno de las Naciones Unidas y en otros foros pertinentes. La presente reunión es la primera iniciativa en este contexto, situación por la que agradecemos la presencia tanto del señor Canciller como del señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas. La propia Declaración de Santa Cruz nos recuerda que el Grupo de los 77, que representa a 133 países miembros de las Naciones Unidas, a más de 2/3 de la membresía de la Organización de las Naciones Unidas, basa su trabajo en los principios de unidad, complementariedad, cooperación y solidaridad. Qué bueno que el G77 y con la presidencia de Bolivia se transforme en una tribuna de temas contrahegemónicos, como es el caso de los fondos buitres. Y justamente en este marco del G77 habló el ministro de Economía de la República Argentina, Alex Kicillof, y habló justamente de la declaración del G77, de su importancia y del peligro que tienen los fondos buitres para el mundo en general. Ese párrafo de la Declaración de Santa Cruz ha resultado premonitorio. Recuerden ustedes que el párrafo decía que le preocupa al G77 las actividades de los fondos buitres porque hay algunos ejemplos recientes de acciones de fondos buitres en tribunales de todo el mundo que puso de manifiesto su carácter especulativo. Estos fondos plantean un peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda, tanto para países en desarrollo como para países desarrollados. Por consiguiente, dice, reiteramos la importancia de no permitir que los fondos buitres paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo ni priven a sus estados de su derecho de proteger a su pueblo conforme al derecho internacional. Repito las palabras porque esta declaración fue conocida el 15 de junio. Y de lo que vengo a hablar hoy, además de, por el título de la conferencia, de los procesos de reestructuración de deuda y del caso argentino, de la historia de la deuda argentina, de algunos elementos salientes de la historia argentina con respecto a la deuda y de la reestructuración de deuda, de lo que vengo a hablar hoy es precisamente de un fallo que el día siguiente a esta declaración, el día 16 de junio, con el rechazo de la Corte Suprema de la República Argentina, queda confirmado en tribunales de Estados Unidos. Un fallo que en primera instancia y en segunda instancia dice, para que lo tengan muy claro, lo siguiente, que cuando Argentina pague el próximo vencimiento de su deuda reestructurada, debe también pagar el total, sí, el total de lo que se le debía a un grupo de fondos buitres, o por lo menos de lo que decían sus títulos, más los intereses, el total de capital más intereses. Cuando se preocupaba el G77 sobre la posibilidad de que estos fondos buitres paralicen actividades de reestructuración, decía, era premonitorio, porque el día 16 y el día 30 los fondos buitres en tribunales internacionales
avanzaron hacia bloquear un proceso de reestructuración exitoso. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la reestructuración argentina, y ya me voy a referir en detalle a esto, la reestructuración argentina fue tan exitosa que un 93% de los 81.000 millones de dólares de títulos defaulteados, un 92,4% más precisamente, aceptaron las condiciones de la reestructuración. Y como todo este caso es una injusticia, Maradona se pronuncia. Gran solidaridad, hasta norteamericanos que están contra los fondos buitres, contra el daño que le están haciendo a los ladrones. En contra de los ladrones. En contra de los ladrones. Me encanta que la gente nos apoye, que sepa la verdad y esta foto nos pone muy felices, de verdad. También es bueno, además de este fútbol que nos está cautivando de los equipos de América del Sur, que van todos ciertamente muy bien, poder también hablar de cosas que hacen a nuestra América Latina. Exacto, no nos olvidemos que el fútbol puede ser un juego, pero después hay que seguir viviendo. ¿Sí? Y vivir, queremos vivir como viven muchos. Y si nosotros dejamos que nos pisen y nos sigan manejando como títeres, eso ya no va, ya no va. ¿Dónde puedo firmar eso que dijo? ¿Dónde puedo firmar? Gracias. Grande Diego, qué grande es Diego, por no decir que es Dios. Doctor. Doctor, y ahora dos potencias se saludan, ¿no? Exactamente, como Diego es grande, otro grande también se intercambia con él. Hablamos de Diego Maradona, una carta recibida de puño y letra de nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Esto es Ojo con los Medios, hasta la próxima emisión. En un minutito nomás, no falta nada. Ya volvemos. Mejor que nos pudo haber pasado en Desurda, que nos haya escrito el más grande de todos. Si no se cuida, me la llevo, Diego. Tiene que cuidarme ahora porque la quiero poner en un marco, eso también. Bueno, es una copia. Inolvidable amigo. Todos los días tengo el placer de seguir tu programa por Telesur sobre la espectacular Copa Mundial de Fútbol. Gracias a ello puedo observar el extraordinario nivel de ese universal deporte. No creo posible una educación adecuada para los jóvenes de cualquier país sin el deporte, en el caso específico de los varones sin incluir el fútbol. Yo hoy soy político, pero como niño, adolescente y joven fui deportista y a esta noble práctica dediqué la mayor parte de mi tiempo libre. Admiro tu conducta por numerosas razones. Tuve el privilegio de conocerte cuando triunfaron las ideas más justas de nuestro pueblo y ningún poder pudo aplastarlas. Nada estrechó tanto nuestras relaciones como latinoamericanos. Tú has vencido las pruebas más difíciles como atleta y joven de origen humilde. Igual que tú, saludo a Messi, formidable atleta que da gloria al noble pueblo de Argentina. Nada puede separar lo que ambos tienen de gloria y prestigio, a pesar de los mezquinos esfuerzos de los intrigantes. Felicito igualmente a Telesur, que ha enriquecido este caluroso verano, y saludo fraternalmente como tú a los excelentes y prestigiosas futbolistas de nuestra América. Te menciono a la pasada, futbolistas que descubren cualidades y tanto han divulgado el noble valor del deporte y al pueblo argentino que ustedes representan con honor. Por supuesto, Diego, no olvidaré nunca la amistad y el apoyo que brindaste siempre al líder bolivariano Hugo Chávez, promotor del deporte y la revolución de América Latina y los pueblos subyugados del mundo. Fraternalmente, Fidel Castro. Gracias, Fidel. Muchas gracias. Te quiero mucho.